Bueno, hoy compañeros nos encontramos en una nueva edición de la Universidad Habla Franco y en este momento vamos a hablar acerca de un programa que en enero del 2015 cumplió un año de formación y es acerca de un tema sumamente álgido dentro de la universidad y es el tema de la atención a la víctima de la violencia dentro de la universidad. Para este programa me acompaña la hermana Marisa Romero y la profe psicóloga Eugenia Trujillo. Bueno, bienvenidas al programa, el espacio es todo suyo. ¿Cómo inicia este programa? ¿Cómo fue su origen de formación, hermana Marisa? Bueno, muchas gracias a usted por la invitación. Esta red se origina en el año pasado, en enero, nosotros empezamos un equipo bastante grande a formarnos, ¿no es cierto?, con esta finalidad de atender a las víctimas. Para ello recibimos formación de orden legal, médico y psicológico. Fue una formación intensiva de unos 6 meses aproximadamente. Nos entrenamos, hicimos diversos intercambios entre nosotros, hasta que finalmente empezamos a dar talleres a algunos actores de la universidad. Por ejemplo, una experiencia, por contarte brevemente, muy interesante fue la de los oficiales de seguridad, como ellos se encargan de decirnos bien, ¿no? Una experiencia para mí importantísima en cuanto que trabajan con muy pocos recursos, como en general varias personas de la universidad, pero donde creo que le ponen mucho corazón a este tema que nos atañe a todos, que es el tema de la inseguridad. Creo que ellos son actores importantes, pero no los debemos dejar trabajar solos, sino que tenemos que sumarnos a trabajar por el tema de la inseguridad. Entonces, bueno, un poco la red tiene este objetivo, ¿no? Atender a la víctima, atenderla en esta situación que se encuentre. Puede ser un transeúnte en la universidad o un estudiante o persona que hace vida dentro de la comunidad de la Universidad Central. Entonces, bueno, ahí nosotros nos dedicamos a atender directamente el hecho traumático, ¿no es cierto? Pero bueno, eso capaz... Bueno, fíjese, hermana, y lo conversábamos antes de iniciar el programa, lo importante que es atender el conflicto. El conflicto tiene varias etapas. Está el conflicto, que sería el hecho, ¿no? El trauma, luego vendría siendo el tema de la denuncia, pero generalmente hasta ahí llega. Y el tema de la atención a la víctima es clave, porque una víctima que no es atendida como es, tendríamos un presunto victimario más adelante, porque estaríamos hablando de una persona que no canaliza ese trauma posterior, ¿no? Entonces para eso usted nos acompaña aquí, usted es psicóloga, además de la casa, de ahí de la UCB, cuénteme. Bueno, la idea de formar parte de esta unidad, de esta red de unidades de atención a víctimas de violencia, es trabajar bajo un enfoque sobre los derechos humanos, pues, ¿no? Y realmente pensar en una persona que va a recuperarse, que va a lograr volver a tener su calidad de vida, incorporando el evento traumático dentro de su concepto de vida, pues, y su proyecto como tal, ¿no? Consideramos, dentro de las discusiones que tuvimos en el espacio formativo, consideramos de manera importante distintos profesionales y especialistas conocer nuevas experiencias en otras áreas donde nunca habíamos trabajado. Por ejemplo, como psicóloga clínica, tuve la experiencia de asistir a talleres de formación donde se trataron temas que tenían que ver con la ruta de la denuncia, qué hacer en fiscalía, cómo es el proceso dentro de la universidad y cómo sigue ese proceso fuera de la misma universidad, pues, ¿no? También conocer los derechos de las víctimas, medidas que tomar en un momento posterior e inmediato al evento traumático como tal. Respetar también las decisiones de las mismas víctimas en caso de que en ese momento no podrían tomar decisiones dirigidas a la denuncia, pues, ¿no? Claro. Entender también los riesgos que eso amerita. En las que se pueden incurrir, pues, ¿no? Detrás de todo esto hay que pensar en una persona que va a ser recuperada, una persona afectada que va a salir bien de todo un proceso si la ayuda se da desde todo punto de vista, legal, médica, psicológica y también a través de grupos de apoyo con personas que han vivido similares experiencias, y eso también lo daría la unidad de atención sociopedagógica con el equipo de trabajo social. Entonces consideramos que una atención integral de verdad permite una recuperación real y pretendemos también que se genere una cultura de la denuncia. ¿Okay? Para eso todo el equipo, como te digo, médicos, psicólogos, orientadores, educadores,
trabajadores sociales. Nos hemos formado en las diferentes áreas de atención de nosotros mismos, pues, ¿okay? Entonces, los abogados saben bastante bien, los abogados y las abogadas saben muy bien qué esperarse de un evento traumático y qué esperar desde el punto de vista emocional, ¿no? Entonces, el tipo de atención que le podría dar un abogado, se le incorporan nuevas estrategias para tener una persona que está en crisis, pues, en ese momento, pues, ¿no? Entonces, de alguna manera es un proceso de acompañamiento. ¿Okay? En este año que ha transcurrido, que pareciera fácil, pero no ha sido fácil, porque ustedes, como su nombre dice, es una red interdisciplinaria. Aquí entra muchos factores a influir. ¿Cómo ha sido el trabajo con las comunidades? Les comento, las compañeras están en el centro o sea, en la parroquia universitaria, y es la interacción entre una universidad bolivariana y una universidad central, y bueno, todo lo que corresponde a ese paso, ¿no? Tanto las comunidades aledañas como una cantidad de personas que se han beneficiado de este espacio. Bueno, nosotros estamos trabajando en una de las unidades, pues, ¿no? Que es la del Centro de Orientación La Misericordia, que pertenece a la parroquia universitaria, pues, ¿no? Entonces ahí funciona la RUAP dentro de ese centro de orientación, que obviamente atiende a la comunidad universitaria y a la comunidad cercana a la universidad, pues, ¿no? La idea también de la RUAP atiende exclusivamente a estudiantes, empleados, profesores y cualquier transeúnte o persona que haga vida dentro de la universidad, porque utilice sus servicios o porque sea una zona de paso, pues, ¿no? Pero también el centro de orientación donde funciona la RUAP en la parroquia universitaria atiende a la comunidad en general, pues. Una pregunta, ¿quiénes han sido las personas que se han acercado más al RUAP? Las edades comprendidas, ¿estaríamos hablando de adolescentes, estaríamos hablando de adultos mayores? ¿Cómo ha sido el proceso? Estamos hablando básicamente de estudiantes universitarios, estamos hablando de una edad entre 18 y 25 años aproximadamente. En su mayoría. En su mayoría, sí. Los casos, bueno, el primer caso, creo que fue un típico caso de atención de red, fue un muchacho del Tamacuro, bueno, lo atendí yo primero, ameritaba también el caso una atención médica, en ese momento lo atendió la doctora Rosa Verde, y luego también definimos que pudiera ser atendido por Eugenia. Entonces hicimos todo un seguimiento. Es decir, la RUAP tiene toda una ruta de atención. Nosotros lo que pretendemos, como decía Eugenia, es que salga una persona recuperada. Como vamos haciendo un seguimiento, también hacemos un cierre de caso, y el objetivo es que la persona quede con herramientas para volver, de alguna manera, entre comillas, a ser ella en su libertad, en su capacidad de optar, liberarla de los miedos, ayudarla básicamente a que, si bien estamos viviendo en una sociedad que de pronto nos está amedrentando por todos lados, bueno, hay herramientas que podemos recibir donde podemos ser personas libres, podemos pensar diferente y podemos trabajar, y eso es muy importante en este momento. Por eso la red es, si se quiere, una red de ayuda, una red de apoyo. Entonces, por eso estamos en el ámbito de la parroquia, donde va mucha gente, también por el centro de orientación. Y la información de atención es mucho boca a boca, ¿no? Gente que ya fue atendida, que viene recomendada por otros, bueno, básicamente... Una pregunta, hermana, con respecto al... todos estos programas, si bien puede existir una vocación importante, un voluntariado importante, también entra el tema económico, porque evidentemente donde anotas, en el folletico que entregas o la medicina que recomiendas, todo esto tiene una influencia económica. ¿Cómo hace el RUAP para mantenerse? Vivimos, mira, se podría decir que en gran parte vivimos de la providencia, claro, literalmente, pero bueno. Hay algunos recursos que llegan de algunos particulares, se cobra una consulta que es muy módica, lo podemos decir, son 50 bolívares, que casi es una cifra irrisoria. ¿Pero por qué? Porque bueno, en mi función de coordinadora lo hemos charlado con el resto del equipo y nos parece que hasta ahora 50 bolívares para mucha gente puede ser mucho dinero. Claro, porque aunque parezca mentira, hay personas que directamente no tienen... No es así, y si es más al tema estudiantil, muchísimo más. Nosotros te podemos dar caso de casos. Claro. 50 bolívares equivale a 10 pasajes para nosotros. Entonces, pero como entonces el servicio está orientado a las personas que muchas veces no tienen recursos y que vienen buscando una ayuda terapéutica cualificada, bueno, hemos tenido, gracias a Dios, casos importantes, ¿no? Gente que ha estado en tratamiento psiquiátrico o con otros profesionales, pero donde nos han manifestado que no se sintieron escuchados. Y fíjate que en este tiempo la capacidad de escucha es fundamental. Sentarnos, poder referir al otro, pero saber cuál es su dolencia, cuál es la incapacidad que trae.
Si nosotros no podemos hacer eso, estamos deshumanizando la atención. Y creo que algo importante que tiene esta red es que tratamos de ser un poquito más humanos dentro de lo que podemos, ¿no? Con nuestras fallas y errores, pero así es. Hermana, ¿cómo ha sido el trato también con el padre Raúl, que también ha sido uno de los, digamos, encargados, él está encargado de la parroquia universitaria, pero además uno de los luchadores sociales más importantes que tiene ahorita la universidad, y por más que sea en su congregación, el tema de los jesuitas y todo eso, él está muy involucrado en el tema de derechos humanos? ¿Cómo ha sido la interacción que pueden...? Sí, bueno, el padre cedió, por supuesto, las instalaciones del lugar. Él no está tan presente porque todo su trabajo amerita que esté mucho más adentro en el campus de la universidad, no trabajando en el Centro de los Derechos Humanos y la Paz. Pero, por supuesto, que apoya mucho el proyecto. También conoce a Eugenia, conoce a cada uno de los trabajadores que están. Y, bueno, muy contento de que podamos brindar también este servicio, ¿no? Ahora, otra pregunta que también les hago. Con respecto al tema del bombardeo, ¿dónde se pueden comunicar? Por ejemplo, nosotros, este programa sale esta noche jueves, ¿no? Si alguien quiere aportar a la ROA, a la red, ¿cómo se contacta con ustedes? ¿Tienen algunas cuentas Twitter, algunas cuentas de unas redes sociales? En Twitter aparece como RUAP y en Facebook también. En Facebook también. Sí. Estamos trabajando, mira, somos un centro en este momento, el centro tal vez piloto ha sido en la parroquia universitaria. Sin embargo, ya hemos establecido alianzas con OVE, OVE Central, OVE Psicología, con UCE. Con la UCE, la unidad de servicios estudiantiles de la Facultad de Humanidades de Educación, con la CCO, que es la Comisión Central de Orientación de la UCB, que abarca a todos los psicólogos y orientadores que atienden a los estudiantes, pues, ¿no? También, bueno, con el cuerpo de seguridad con el que hemos trabajado de la mano, pues, ¿no? Nos han incluso orientado. Y se ha establecido un intercambio, ¿no? Ellos nos han orientado sobre todo el proceso interno desde que aparece una situación crítica, caótica, vulnerable, donde hay una víctima y un victimario, pues, ¿no? Cómo manejan ellos la situación, y también ellos nos han pedido cómo enfrentar, pues, también a las víctimas en un proceso crítico en estado de shock, pues, ¿no? También, ¿no? Entonces, yo creo que hemos establecido alianzas con centros y organizaciones que ya existen dentro de la Universidad Central, pero sí nos pueden ubicar a través de esas dos redes sociales, pues, ¿no? Y luego después a través de ciertos teléfonos que les brindamos directamente a la víctima. Con mensajes privados pueden mandar información a través de Facebook también, pues, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Otra cosa, hermana, su acento denota de que no es criolla, no es de nosotros, nacida aquí. Sin embargo, ¿cómo ha sido esa experiencia de venirse a un país? Usted pertenece a el carisma de servidor, ¿cómo es que se...? Mi comunidad se llama Misioneras de Cristo Resucitado. De Cristo Resucitado. Bueno, mi acento me vende totalmente, vengo del Cono Sur, de Argentina. Yo llegué a Venezuela hace 9 años. Dentro de mi comunidad yo me ofrecí para venir. Yo vivía en el sur de Argentina, en un pueblo en la Patagonia. Es decir, vine desde el frío al Caribe. Calor. ¿Qué me motivó a venir aquí? Bueno, nosotras somos misioneras por vocación. Me movió el hecho de poder conocer otro país, otra cultura, saber que venía a la Universidad Central. Eso me movilizó mucho. Me gusta mucho el trabajo dentro de la universidad. Considero que la universidad es el centro cultural más importante y educativo que tenemos, la Central. Por lo cual me gusta mucho. Lo siento como un gran desafío. El proceso de enculturación a nivel personal no fue fácil. Hasta ahora siempre digo que Venezuela me ha recibido muy bien, pero uno como extranjero hay códigos que todavía a uno le falta conocer, claro. Y una cultura ciertamente para conocerla profundamente hay que estar mucho tiempo. Ahora, hermana, se ha agudizado el tema de violencia en el país, y eso ha sido algo público y notorio, más allá del tema de la polarización política, más allá del tema de la situación económica que atravesamos. O sea, cada vez la reacción de violencia que tenemos entre nosotros mismos es mayor. ¿Cómo nosotros, y esto lo traigo a cotación por el evento que tendrán la próxima semana acerca de la marcha para la paz, ¿no? Vamos a hacer una caminata por la paz justamente en la universidad. Vamos a partir desde Fases, nos vamos a dirigir hacia Tierra de Nadie, donde está el emblemático monumento de los caídos, ¿no? ¿Por qué elegimos ese lugar y por qué nos mueve a hacer esta caminata? Bueno, crear una cultura de paz en la universidad. Ha habido eventos lamentables que todos ya conocemos. Muerte, considero que la muerte de gente joven no puede ser dentro de la universidad. Tenemos que
agarrar otro tipo de armas, herramientas del diálogo, de la fe, de buscar caminos posibles, de dialogar mucho y buscar posiciones en un diálogo que nos ayude a construir. Por eso, como creemos profundamente en la paz, en la construcción de valores, es que estamos invitando a toda la comunidad universitaria a que nos acompañen a caminar. También tenemos otra motivación. A la gente le estamos pidiendo que lleven pancartas, mensajes, donde vamos a entregárselos a las autoridades universitarias para un poco hacer presión en el buen sentido, donde podamos presentar ante la justicia un petitorio donde realmente nos puedan garantizar una mayor seguridad en el ámbito de la Universidad Central. Todos tenemos que tener el tema de seguridad, todos formamos parte de ese cambio Sí. y la cuestión es que asumamos nuestra cuota de responsabilidad. Ahora, Eugenia, te pregunto algo, la hermana nombraba una palabra que ha generado escalofrío en muchos sectores del país, sobre todo los más radicales, que es el tema del diálogo, ¿no? La disposición del individuo a dialogar es nuestra naturaleza. ¿Cómo crees tú que debe ser tomado eso, más allá del tema político que esté ahorita en palestra, sino el tema de la voluntad de dialogar de los individuos? ¿Cómo se ve? Bueno, es absolutamente necesario, pero a veces no hay la voluntad de dialogar, pues, ¿no? Nos dejamos llevar por nuestras inclinaciones políticas, por un lado, nuestras inclinaciones personales, y yo sí considero que hay una crisis de valores de los últimos años, pues, en los últimos años en los cuales, ¿qué genera esto? Pues, una falta absoluta de control de impulsos, pues, ¿no? Un querer tus metas personales por encima de las metas colectivas, pues, ¿no? Entonces, definitivamente hay que abogar por un diálogo, hay que abogar por una revisión personal, una revisión de organizaciones, incluso verificar la efectividad de esas organizaciones y si hay un impacto verdadero o no, pues, ¿no? Sobre los cambios de actitud y generar mejores proyectos, pues, para garantizar una mayor calidad de vida, pues, ¿no? Pero evidentemente estamos viviendo una crisis de valores en las cuales se nos dificulta mucho tener un control de ciertos impulsos, tener una actitud más racional, más humana incluso y más empática con respecto a las diferencias y con respecto al otro, pues, ¿no? Eso es lo más difícil en este momento y sí se ha incrementado ese tipo de violencia dentro de la universidad, que tal vez no está catalogada como un delito, pero sí hay eventos en los cuales la gente se cae a discusiones y van perdiendo progresivamente el control hasta que termina eso una actividad, una acción totalmente física, pues, ¿no? Nosotros nos estrenamos el año pasado con un tema que tiene que ver exclusivamente con la violencia política, pues, ¿no? Y entonces nos estrenamos con una situación en la cual, detrás de un estudio que se había hecho sobre el tema, sobre el fenómeno de la violencia de la universidad, que guió nuestros pasos, un estudio que tiene alrededor de unos 3 años y se ha ido actualizando, no era uno de los elementos que figuraba como motivo de violencia, pues lo que es la violencia política, ¿no? Y ahora nos damos cuenta que tiene una relevancia importantísima, vital, pues, ¿no? Porque la universidad es un reflejo del país, pues, ¿no? Entonces sí, nos estrenamos con la atención a grupos de diferentes inclinaciones políticas. Por lo que pasó el año pasado, sí, del conflicto. Exacto. Y luego estamos tratando de establecer algunos espacios para el diálogo, con una cantidad de actividades para atender grupos de estudiantes, incluso grupos de profesores, con cineforos, donde se maneje el fenómeno de la violencia, donde se maneje y la gente pueda entender qué sucede en un acto violento y quiénes son las víctimas, cuáles son las consecuencias, incluso poder reconocerse a veces como víctima o como victimario, pues, ¿no? Dentro de las actividades de atención en una cultura preventiva de la violencia, pues, ¿no? Hoy entonces le hemos reflejado en este programa el tema de que mientras la coyuntura se agudiza y todo esto está pasando, tenemos personas que están pensando en cómo sobrellevar, están pensando en cómo solucionar el conflicto. Entonces, bueno, hermana, un mensaje final para aquellos estudiantes y personas que viven cerca de la parroquia universitaria a acercarse a la atención a la víctima ahí en el RUA. Básicamente, nombraste recién la palabra conflicto. Yo diría como mensaje, conflictos en la vida vamos a tener siempre. Creo que en un país tan lindo como Venezuela, con gente tan chévere como ustedes dicen, ¿no? Es importante superar los conflictos. No nos podemos quedar en conflictos políticos, familiares, educativos, laborales. Tenemos que poder superar. La única, creo yo, herramienta que nos puede ayudar a superar esos conflictos es justamente la del diálogo y la de saber aceptar al otro. Los cristianos creemos por excelencia en Jesucristo, que es una persona que caminó y camina junto a nosotros. Entonces yo les invitaría a que se dejen sorprender por la fe, que se dejen sorprender por las bondades de la vida, por esos signos de vida, por esa bondad que
todo ser humano tiene y que hay que saber abrir los ojos cada mañana para poderla contemplar. Ese sería mi mensaje para todos. Bueno, muchísimas gracias a la hermana, A ti, Luz, a Eugenia. Bueno, seguimos en este proyecto. Y bueno, mientras la coyuntura se agudiza, nosotros seguimos hablando franco.